nuestro programa de hoy contamos con la presencia de alguien muy especial, alguien que destinó prácticamente toda su vida a la espiritualidad y crecimiento del alma como medio de desarrollo humano. La espiritualidad es una fuerza interna que dinamiza la dimensión del ser humano. Es un proceso de entrega y renuncia, en el que se renuncia justamente a los prejuicios de la mente y se entrega al mundo de Dios. La espiritualidad se refiere a la búsqueda y la conexión con lo divino, lo trascendental, ya sea a través de prácticas religiosas, filosóficas o personales. Ella no se limita a una religión específica o creencias particulares, sino que se trata de una búsqueda personal de significado y propósito en la vida. Nuestro invitado es alguien que posee una estrecha relación y comunicación con el espíritu, alguien que siguió las señales que recibió y canalizó su don justamente para ser un intermediario, alguien que aprendió a confiar en su energía, canalizar su potencial y de esta manera abrazar la misión de su vida, ayudar a las personas transmitiendo los mensajes que recibe. Vamos a recibir con un muy fuerte aplauso al doctor Juan José Sáez para que iniciemos un viaje fascinante hacia este mundo tan lindo que es la espiritualidad. Un placer porque es la primera vez que nos... Oye, estamos con invitados que por primera vez nos visitan. Así que un gusto, un placer, doctor, gracias por este tiempo que nos dedica. Y bueno, justamente para que hablemos de este tema tan importante, ¿qué es la espiritualidad? Bueno, antes que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación a compartir este momento, este espacio, que sin duda puede llegar a ser un gran aporte para nuestros días, para nuestro sentir. La espiritualidad se puede decir que es aquello que adquirimos a través de algún sistema filosófico y que nos ayuda a entender, a ubicarnos frente a la esencia de la vida. ¿Qué es lo espiritual? ¿Qué es lo que no muere? Es lo que sigue vigente y lo que tenemos que estar permanentemente abocados a enriquecer, a ponerla en un pedestal, porque es el verdadero logro de la persona. Excelente. Ahí bájale un poquito, Nacho, a la música, porque mil disculpas, estamos en vivo, pero bueno, para que podamos escucharlo claramente. ¿Hace cuánto tiempo viene usted dedicando? Porque en la introducción dice que toda su vida estuvo de alguna manera ligado a este tema. Sí, yo provengo de una familia cuyo leitmotiv ha sido siempre la espiritualidad, en sus más distintos aspectos, en tanto y en cuanto fue una prioridad, como parte de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud y ya en estado de adultez. Entonces, tenemos más o menos maduros elementos para esgrimir y poder decir, yo pienso esto, yo siento esto, me parece esto otro, con un criterio, con un concepto. Qué lindo. Doctor, bueno, ¿ustedes son 4 hermanos? 6 hermanos. 6 hermanos. Tengo el placer de conocer a 3. Y la verdad que uno en La Rioja habla de los Sáez y ya es como que los llevan para un lugar, ¿no? Porque sabemos que están todos ligados a diferentes cuestiones. Yo, bueno, no con los 3 me parecen una eminencia realmente. Aquí tengo el placer de conocerlos, José Luis, Eduardo, Jorge. He tenido la posibilidad también de participar en sus cuestiones del devenir, del instituto, que en su momento también marcó un antes y un después en la historia de La Rioja, me parece, con esos talleres tan importantísimos que daba. Y esto justamente que usted trata, que es la espiritualidad, que también de alguna manera está como ligado a lo otro. ¿De dónde nace este interés de cada uno de ustedes por diferentes cuestiones, pero todo ligado a lo mismo que tiene que ver justamente con la salud del ser humano, que también es parte de la salud, no física, sino espiritual y del interior del ser de cada uno? Lógicamente que esto puede tener varias vertientes. Unas, las creencias, las tradiciones, las costumbres, todo aquello que nuestros propios padres recibieron, alimentaron y nos legaron a nosotros. Por otro lado, sabemos nosotros que existe un pasado que nos condiciona, que nos otorga elementos para poder ubicarnos frente a distintas vicisitudes, circunstancias de la vida. Y por otro lado, lo que uno va gestando como visión, como trabajo a realizar, y que bueno, en la medida que hay una fe trabajada, que hay un esclarecimiento a luz de conceptos claros, uno puede establecer prioridades, analizar opciones, hacer elecciones y volcarse a esa mirada interior que nos da un poco la mirada en profundidad de la vida. Ya los espejitos de colores, las vidrieras,
los destellos de luces mucho no nos encandilan. Y no es porque seamos superados, sino es por la actitud frente a las cosas, que es lo que marca la diferencia. Totalmente, y me quedo con dos frases que usted dijo. Por un lado, la elección de cada uno, esto de elegir, porque tenemos la opción de creerlo o no, pero alguien por ahí dijo, yo elijo creer. Y por otro lado, esta cuestión tan particular de usted de observar, una cuestión es mirar y otra cosa es observar. La mayoría tenemos el don de la vista, de poder ver, pero otra cosa es observar, es detenerse y apuntar ahí. Hay muchas personas que por ahí pasan por un lugar y nunca se dieron cuenta que afuera de esa casa había una estatua de un león. O sea, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. ¿Cómo es su mirada acerca de este tema tan importante? Eso de poder observar y poder trasladarse hacia otro lugar y de poder tener una conexión más profunda con este tema que es tan importante. Qué preguntita. Realmente, yo creo que la mirada que podamos tener es multifacética y es alimentada desde muchos rincones, desde muchas actitudes, muchas veces inconscientes, que vamos alimentando y vamos creando nuestro interior. Recordemos que el espiritualismo de alguna manera transita la vereda opuesta al materialismo. Y nosotros, el común de la gente, no digo todos obviamente, nos manejamos con una dosis o con un umbral de materialismo muy alto. Entonces, es como si tuviéramos viciado, nos hubiéramos prohibido observar desde otro lugar. Entonces, cuando nosotros adquirimos conceptos y nos educamos, nos proponemos formarnos íntimamente para tener otras miradas, hay cosas que tienen valor. Hay cosas que tienen un despunte en nuestro ser que nos hace decir atento, alerta, hay algo distinto acá. Entonces ya no pasa desapercibido el llanto de una madre. Un niño que pide en la calle ya no pasa desapercibido. Una música que nos inspira es mucho. Una pintura que expresa, una melodía que nos traspasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entramos en el mundo de las impresiones, que obviamente depende de la estructura de la persona y de lo que tenga trabajado, va a poder tener una opinión, va a poder tener una posición y va a poder expresar algo que transmita algo distinto. Y eso se llama una consecuencia de vivir en una espiritualidad, pero actuante, vigente. Porque hay mucha gente, hermanos nuestros, que hablan mucho de espiritualidad, pero a la hora de actuar, de opinar, no se ve a través de eso ese hacer, ese andar espiritual. ¿Me entiendes? Tal cual. Esto dicho con mucho respeto y con mucho amor, porque todos nos merecemos respeto y por supuesto, siempre ir en contra de la discriminación, en contra de la comparación, de la competencia. Esos conceptos hay que eliminarlos de raíz. Fueron útiles en un momento, dada nuestra educación que recibimos. Era quizás útiles para esos sistemas pedagógicos de aprendizaje, pero para la vida no nos sirven. El otro día, por ejemplo, vino a visitarnos una amiga que tenemos acá en el programa. Ella, es maestra de registros akáshicos, por ejemplo, y nos decía que en sus sesiones había gente que por ahí le pedía, le decía, quiero un mensaje de una persona, o quiero comunicarme con alguien, y decía, yo hasta ahí no llego porque eso no es lo mío, ya directamente derivo a esa paciente a otra, o ese cliente a otro tipo de especialista. Y justamente ¿está la posibilidad, existe la posibilidad de comunicarse con alguien del más allá? ¿Y a usted qué le parece? Yo sí creo, pero hay mucha gente que sabemos que no, y también, es respetable la opinión de cada uno. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo nace? ¿Cómo empieza? O sea, ¿de dónde nació? ¿Cómo se...? Le hago de una forma muy breve un análisis o una reseña. Todo esto no es invento de una persona. Todos sabemos lo que son las conspiraciones, cuando se alinean los planetas, cuando un poco está todo alineado para que se puedan dar algunas cosas. Tenemos que recurrir un poco a la historia y nosotros sabemos de que esta relación mundo espiritual, mundo material, existió en todas las épocas de la humanidad.
que se la quiera reconocer, que se le dé importancia, que haya una explicación, que me cierre o no, que vaya o no con mis intereses, es otra historia. Pero que existió comunicación entre el mundo espiritual y el mundo material, siempre lo hubo. Inclusive las escrituras sagradas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, están plagadas de ejemplos de esa relación del mundo espiritual, del mundo material. Nada más que se hacen interpretaciones distintas y son todas bienvenidas y no tienen ninguna por qué ser atacada. Son simplemente, forma parte de la elección o del repertorio que uno tiene para armar su propia vida, su propia teoría, ¿me entiendes? Entonces, sí, es posible, pero todo eso está escrito, el psicopedagogo León Hipólito de Riva-Rival, llámese a Allan Kardec, en el siglo XIX, 1857 hasta 1869, por indicación de los espíritus, codifica los 5 libros básicos de la doctrina espírita, y donde él ahí establece cuáles son las condiciones y las formas de llegar a este conocimiento, que obviamente por otros intereses, por otras circunstancias todavía permanecen en el anonimato, pero que aquellos que los hemos estudiado, que los valoramos, que los hemos analizado, nos damos cuenta que tenemos muchos elementos para explicarnos esa relación mundo espiritual, mundo material. Y podríamos dar montones de ejemplos que en la historia de la humanidad se dieron. Se llama auditivo, vidente, corporales, de predicciones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros de ahí extraemos elementos racionales para poder decir, sí, la comunicación entre el mundo espiritual y el mundo material es una realidad, que tenemos que abordarla, que tenemos que aceptarla, que tenemos que interesarnos por desmenuzarla, pero no para tapar otras cosas, sino porque la doctrina esta espírita invita a una forma de educación distinta. No viene a atacar a nadie, simplemente a invitarnos, a educarnos, a vivir desde otro lugar, para poder saborear el mundo interior de las personas. Porque si no, la comedia de todos los días, la temática de todos los días, abarca todo lo material y no nos deja margen para lo espiritual. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos de ese oxígeno fluídico, necesitamos de esa ambientación interior que le dé trascendencia a nuestros pensamientos. Es importante tener un abrazo, tener una caricia, una sonrisa, una actitud empática. Es importante recordarse de la gente que sufre. Es importante saber de aquel inclusive que me dañó, para aprender a perdonar, para poder tener tolerancia, comprensión. Acá el gran objetivo es la transformación moral. Es qué cambio operamos nosotros entre que llegamos a este mundo y nos vamos de este mundo. Porque por arriba de todo hay una justicia de Dios, ¿no es cierto? Y lo que hay que recordar respecto a ese intercambio entre el mundo espiritual y el mundo material, que es algo muy importante, que el teléfono es de allá para acá, no de acá para allá. Yo no puedo querer, cuando a mí se me antoje, quererme comunicar con mi papá que está del otro lado. No, siempre hay leyes superiores cuyos requisitos hay que cumplir o se tienen que dar, que muchos desconocemos para que eso se dé. Entonces, cuando usted ve una persona que la encuentra, que está sobresaltada o que está emocionada porque tuvo un reencuentro con tal o cual ser querido, es posible. Entra dentro de las leyes naturales. Lo que pasa es que la estamos desconociendo nada más. Tal cual, tal cual. Es muy importante esto de que usted se está marcando, o sea, esto de que el teléfono es de allá para acá, porque no es que yo mañana lo voy a ver a usted y le digo, escúchame, quiero comunicarme con mi abuela que falleció la semana pasada, o sea, no, tampoco así, ¿no? Es una cuestión de saber esperar el tiempo, el momento. Yo quizás por ahí le voy a preguntar, Juan, cosas desde mi ignorancia, ¿no? Pero es para que, bueno, me imagino, me pongo en el lugar de la persona que nos está viendo en este momento, que al igual como yo, también debe tener alguna duda. De paso, bueno, si quieren escribirnos ahí a través del Facebook, lo pueden hacer. ¿Cómo estás, Juancito? Y vamos preguntándole al doctor. ¿Qué opina acerca de las incorporaciones? ¿Se pueden dar? Bueno, se llama incorporación a aquel tipo de mediunidad que es lo que se llama
Incorporación es cuando se dice que un espíritu entra dentro de otro espíritu y puede comunicarse. Baja y se incorpora. Claro, se llama mediunidad psicofónica. Es una de las más comunes que hay. Hay hoy actualmente en el mundo, hay mediunidades psicofónicas reconocidas y que han dado variados testimonios de la presencia del mundo espiritual. Y bueno, estamos ante un problemita quizás de cultura, ¿no? Acá nosotros estamos de alguna manera inmersos en una sociedad que es bastante celosa de los intereses. Pero nosotros aceptamos todas esas condiciones y hemos convivido con gente que no piensa como nosotros, no hay ningún problema, porque el mundo, el tiempo, el sol sale para todos. Tal cual. Y está bien que así sea. Pero sí, la incorporación es una mediunidad psicofónica a través del cual la persona que tiene una capacidad incorpora un espíritu y habla, dando datos, dando señales, dando intimidades, lo que hoy en día, ya pleno siglo, no se puede obviar. Tal cual. Que bueno, que también tiene que ver, o muchos por ahí lo ligan al umbandismo, ¿no? Que también es una religión. Porque muchos por ahí lo interpretan como una secta, pero es una religión, digo, porque así como en el catolicismo cada uno, bueno, tiene sus santos, sus creencias, ellos de alguna manera también tienen sus referentes, ¿no? Por ejemplo, Iemanjá, bueno, y otros dioses, digamos. Sí, recordemos que mucho del espiritualismo que es existente acá en Occidente, sobre todo la América del norte al sur, existió en su momento mucho legado, mucha inmigración africana. Claro. Y todo ese tipo de espiritualismos esotéricos, muchos hasta muy difíciles de entender para nosotros, están sobre todo en la zona de Brasil. Claro. Y bueno, cada uno que se haga cargo de qué es lo que cree, qué es lo que desea, qué le brinda, y es todo respetable, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo recuerdo en algún momento, hubo algo que me impactó mucho, cuando uno va ingresando a Florianópolis, que hay como una especie de un río cuando uno va ingresando, y claro, resulta que ese río es muy profundo, ¿no? Entonces hay unas piedras flotando. Y por ahí uno pregunta y dice, ¿cómo puede ser que esas piedras estén flotando? Unas piedras, pero impresionante. Y supuestamente lo que nos dijo el guía que nos llevó en aquel momento, que supuestamente esas en un momento habían sido brujas, una cosa así, como que habían quedado ahí. O sea, es uno por ahí trata de, o sea, dice, creemos o no, inclusive en la Biblia está escrito de que las hay, pero a lo que voy yo de que, o sea, no tiene una explicación científica de cómo puede ser que semejante piedra flote. Vamos a encontrar en todos los pueblos expresiones de fe, de tradiciones, de cosas que se han ido transmitiendo de generación en generación, que no tienen mayores explicaciones. Y se les pone nombres que son representativos. En algunos lugares dicen, no, es la costumbre, es la tradición, es el folclore, pero no hay una mayor exigencia científica. Es decir, y un poco todo eso se presta mucho para el charlatanismo, para el comodismo, para la chanza. Y bueno, forma parte de nuestra forma de ser, muy latinos, muy pasionales y con muy poca predisposición a observar, a reflexionar. Muchas veces detrás de una broma o detrás de una chanza o de un simple abrazo hay mensajes, hay metamensajes y que son muy importantes. Yo desencano un ser querido tuyo. No te vi hace mucho tiempo, no te pude decir nada. Vengo y te digo, te estuve recordando, mira, te tuve en mente y realmente oré por ti. ¿Y qué pasa? A la otra persona le surgen lágrimas. ¿Qué lenguaje estuvo ahí presente? ¿Qué fue lo que yo te dije? ¿Fueron las palabras? ¿Fue la emisión fluídica? ¿Fueron los de arriba que nos ayudaron? ¿Fue tu creencia? ¿Fue la mía? ¿Fue cómo estaba el tiempo? ¿Era fin de semana? ¿Estábamos en la chaya? Claro. Cualquier condicionamiento. Evidentemente hay una parte energética espiritual que no se ve, que es difícil cuantificar, pero que evidentemente está presente. Y a esa valoración, a esa forma de vivir, que no es vivir de prestado, que no es vivir de figuras que uno inventa, que son hechos concretos. Hay personas que se miran y lloran porque se identifican en los sentimientos, se identifican en las desgracias, en las pérdidas, en las enfermedades.
Vamos al hospital y estemos 10 minutos en una sala de primeros auxilios y vamos a ver cómo hacemos empatía ahí nomás. Pero, claro, no estamos jugando al fútbol o tomando, bebiendo, ahí no hay posibilidad, porque estamos en otro contexto. Pero hay contextos donde sí podemos visualizar, magnificar y, ¿por qué no, valorar ese tipo de cosas? ¿Cuándo se dio cuenta usted que tenía este don? Y bueno, esto, la mediunidad generalmente depende de un aspecto biológico y se dice que es en gran parte hereditario. En mi familia hay varios raritos, sí, pero ya está estudiado que a nivel de la epífisis, glándula pineal, existen formaciones de cristales de apatita, que es una sal, ¿no es cierto?, que está presente y depende de la estructura y la cantidad y el tipo de sal que haya, hay mayor o menor capacidad mediúmnica. Y eso se alimenta, eso se enriquece, eso, es decir, es muy difícil, te voy a dar yo la capa. No, esto no se transmite, esto se trae. Por supuesto, se trae con un sentido de responsabilidad, se trae con un sentido de hacerse cargo, se trae para hacer el bien y con una condición fundamental: dad de gracia lo que de gracia recibís. Cuando alguien hace un favor de esta naturaleza y hay plata, pensemos que hay un poquito de ignorancia ahí. Yo no digo mala fe, hay un poquito de ignorancia, porque lo que nos damos de gracia lo tenemos que dar de gracia. Si vamos a la palabra bíblica, hay que darlo sin miramientos y buscando siempre llegar con la intención, con el amor, con la empatía que nos dice que somos hermanos. Porque eso es aprender a vivir. Aprender a vivir es cuando somos capaces de valernos de cualquier circunstancia de vida para sentirnos más hermanos, para sentirnos compañeros de ruta, para decir, che, contá conmigo. Y aunque no te lo diga, pero la actitud es muy importante. Entonces, revaloremos todo esto, lo pongamos en agenda. Me encantó lo que hizo la producción, porque está poniendo en agenda cosas, títulos, alfabetos o significados distintos para esta sociedad. Y eso es muy interesante, muy interesante. Bueno, hay muchas leyes, muchos decretos. Yo por eso les decía en un primer momento que yo elijo creer y respeto obviamente también al que no cree, pero bueno, qué sé yo, hay muchas cuestiones que tienen que ver también con la energía, con lo espiritual. Yo, bueno, soy una creyente y amo profundamente a Dios, soy una hija de Dios y digo esto porque la espiritualidad no tiene que ver solamente con creer en Dios, sino que tiene que ver, bueno, con diferentes tipos de creencias, obviamente respeto el umbandismo y demás, pero a mí me ha pasado algo muy fuerte, por ejemplo, nunca lo conté porque obviamente, bueno, como dice usted, hay muchas veces que se presta para la broma, para la cuestión esta de la chanza y demás, ¿no? Pero yo, por ejemplo, bueno, en una oportunidad tuve la suerte de hablar con alguien que también, no sé si es medium, pero que también de alguna forma le dicen vidente o demás, que bueno, está ligado al mundo de la música, y en una charla que tuvimos tomando un café, le decía que le contaba de un problema de salud que yo tenía y bueno, que después había tenido unas intervenciones quirúrgicas y demás, y resulta que ahora le digo, me sospechan, le digo que me aparece otra cosa, entonces le digo, me hice una operación y bueno, le digo, tengo que ir a retirar los resultados de esa biopsia a ver qué pasa. Y esta persona me miró y me dijo, mira, me dice, vos capaz que vas a creer o no, pero yo tengo esta posibilidad de ver un poquito más allá. Me dijo, y vos no tenés nada, vos estás sana, me dice. O sea, obviamente tenés que hacer lo que te digan los médicos y demás, pero cuando vayas a resultar el resultado de esa biopsia, valga la redundancia, te vas a dar cuenta, me dice, que es verdad lo que te estoy diciendo y porque te va a salir perfecto. Entonces yo ya iba con esa cuestión de creer en eso. Por eso digo que la fe mueve montañas. Es increíble lo que puede hacer la fe de cada uno. Y yo ya iba mentalizada que iba a estar todo bien, que el resultado iba a ser un éxito. Y efectivamente cuando retiré, o sea, porque uno tiene esa cuestión de sí, tengo fe, va a estar todo bien, qué sé yo, pero tiene esa cosita de, ¿será verdad? No sé.
y cuando retiré la biopsia, había salido que, bueno, que no se habían encontrado células malignas en ese lugar. Entonces, por eso digo que hay personas que sí, yo creo que sí hay personas que tienen ese don de mirar un poquito más allá. En el caso suyo, atiende personas, o sea, ¿cómo es la cuestión con el contacto? O, por ejemplo, ¿usted las elige o ellos van a buscarlo? ¿Cómo sería? Se dan de todas formas, de todas formas. No, nosotros no tenemos ni un consultorio, ni un donde ir a consultar, no. Simplemente lo que nosotros hacemos es escuchar al hermano sufriente, a quien tiene la postura, y tratar de brindar elementos para que pueda entender y sobre todo tener algún tipo de esclarecimiento con la fe que ya de por sí trae él. Yo no puedo sacar a una persona que está en una determinada fe, pum, sacarla de acá y ponerla acá. No. A decirle, no es así, es así. No, respetamos ampliamente la fe de la persona y buscamos alimentar su postura, su decisión, su mirada desde nuestra posición. Respetamos. Hay dos cosas que se tienen que respetar en el ser. Una son los sentimientos y la otra es la fe. Eso es directamente es inaprobable, está prohibido desde el punto de vista de las relaciones humanas atentar contra eso. La fe y los sentimientos se respetan. Nosotros lo que hacemos es tratar de mostrar elementos para que esa persona en su propia fe pueda tener otro tipo de alcance, otro tipo de elementos para poder discernir. Y por supuesto siempre vamos a apoyar a aquellas personas que tienen ese olfato o esa distinción, como en el caso tuyo, puede decir, yo creo, yo no puedo. Y aquel que sigue insistiendo en que no hay nada y que es todo broma, respetarlo. Tal cual. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. ¿No es cierto? Entonces, esto se trata de un crecimiento interior a la luz de la búsqueda que uno tiene. Porque no es un libro que te vas a poner a leer y a aprender de memoria para vos ser un experto medium, no. Hay condimentos espirituales, hay condimentos corporales, hay condimentos emocionales, vivenciales, cognitivos, o sea, de distinta naturaleza que hacen que uno pueda después tener una posición, puede tener una actuación, una llegada, un alcance, una empatía, que es quizás uno de los logros más lindos que hay. Cuando yo dije, che, aquel nunca me cayó bien, pero me habló y me traspasó, me pudo. Yo creo que todos tuvimos eso. Por eso cuando hablamos con los asistentes sociales, cuando hablamos con los enfermeros de la guardia, ¿qué me importa cómo piensan? ¿Qué me importa cuánto ganan? ¿Qué me importa qué apellido es? Es una persona de bien, apoyémosla, abracémosla, le demos ganas de vivir, porque esa es la gente que salva a este mundo. Esa gente es la que le da una tónica distinta a esta sociedad. Si no, estamos tropezando con nuestras propias debilidades. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tal cual. Bueno, estoy con usted y me dan ganas, no sé, de preguntarle un montón de cuestiones. Sé que por ahí el tiempo nos juega en contra. Pero, por ejemplo, ¿le ha pasado? Yo le reitero, ¿no? Esto no es por ir más allá, sino desde mi ignorancia, me reitero nuevamente. ¿Le ha pasado, por ejemplo, comunicarse con alguien que transmita un mensaje fuerte para alguien y usted tener que poner ahí un filtro como para no ser tan directo o manda así como viene? Así derecho. Me hace reír la expresión manda así como claro. viene. Mira, me dijo que te diga esto, chao, problema tuyo, fíjate cómo lo maneja. Bueno, ¿Cómo sería? Eso entra dentro del aspecto donde el medium, a través de su formación, tiene que tener un cierto manejo en cuanto a discreción, en cuanto a momentos, a tiempos, para con la persona que recibe el mensaje. Hay que tener un respeto, hay que tener consideración, hay que ponerse en el lugar del otro. Entonces, pero sí, muchas veces es que uno al recibir algo ya intuye, porque el medio se puede desdoblar, estar escuchando y estar viendo otra cosa. O puede estar hablando y yo puedo ver los espíritus que llegan. Yo voy a un velorio
y veo el cuerpo, yo cierro los ojos y veo el escenario. Por supuesto, no me arredra a los 60 y pico de años. ¿Nunca tuvo miedo? Miedo. Sí. Miedo se tiene a lo que se desconoce. Cuando uno conoce, entra a trabajar en un ámbito de naturalidad. Y me persiguen, sí, pero no hay problema, sí. Si no hay nada. Si A no mí hay, me no hay llegan a nada. perseguir a mí, Sí. no, gracias. Está todo hay bien, nada- pero y no ahí hay está, nada- persíguenlo a él. No hay nada que esconder ni nada que ocultar. Cuando uno actúa de buena fe y sabe que está protegido, no hay problema. Hay muchas cuestiones que por ahí tienen que ver con la creencia, con los mitos y demás, ¿no? Por ejemplo, cuando se está por ir una persona que dice, ay, vos sabés que se anduvo despidiendo, porque estábamos acá tomando mate con fulano y vos sabés que vino y se voló la hoja. Entonces yo sentí, dice, no corrió un aire, nada, pero la hoja se voló de la nada y sentimos que en ese momento andaba, y después nos dieron la mala noticia y, qué sé yo, muchas señales que por ahí pasan, ¿no? Siempre hablamos de este tema con mi amiga Claudita de la Fuente, que le mando un beso. Ella, bueno, ni hablar, ¿no? Claudita, tengo una adoración especial por Claudia. Y ella, bueno, siempre habla esto de las señales, justamente, que muchos por ahí las pueden tomar o no. Y relaciono esta este momento con la película, con seguramente que usted la debe haber visto, con Ghost, La Sombra del Amor, donde, bueno, Hay muchas películas. Sí, hay muchas películas. Cuando la vidente, justamente, que se comunicaba con Sam, claro, se armaba todo el escenario, como usted dice, que bueno, en realidad se nos viene a la cabeza un montón de Ahora, cuestiones, ¿no? si de pronto encuentras a alguien que te dice, che, ¿cómo puede ser que le tiren la hoja? ¿Cómo puede ser? Y yo preguntaría, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Tal cual. ¿Qué impide? ¿O a quién le hace mal? ¿O qué infringe para que no pueda ocurrir eso? ¿Y cuántas señales por ahí nos dan y no las escuchamos, no las vemos? Ya ¿no? lo creo. Nos tenemos que permitir soñar, pero no mentirnos. No, sino ponernos en positivo. Decir, si algo se dio, será porque me lo merezco. Será porque hice las cosas suficientes y necesarias. Será porque yo tengo que a su vez ser motivador o ser encauzante o ser promotor de otra cosa distinta. ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué el River Boca? ¿Por qué abajo y arriba? ¿Por qué si yo llevo este apellido, pero yo este otro? ¿Hasta cuándo vamos a rivalidar? ¿Hasta cuándo nos vamos a pelear? No, tenemos que buscar unirnos, los puentes de unión y sentir que somos todos hermanos. Yo no voy al Tincunaco, pero yo para esa hora hago una oración para decir yo soy uno más ahí, porque es la unión, es lo que nos hace sentir vivos. Si no, no queda nadie acá, no queda nadie. Entonces, que la idea de espiritualidad y el beneficio que mencionabas al principio nos sirva para hacernos reflexionar y que tenemos muchas fuerzas poderosas que las desconocemos, no es que no estén. Yo conozco gente que ha tenido impresiones mediúnicas a los casi 50 años. No necesariamente tiene que ser a los 10, 15 años. Más allá de que la doctrina espírita, ¿cuántos años tuvieron las tres hermanitas que hicieron y dictaron los libros para que escribiera Kardec? 13, 14 y 15 años. La hermana Fox en Heidenville, en Estados Unidos. Estamos hablando de la década del 40 del siglo XIX. Criaturas, qué embaucamiento, qué posibilidad de fraude podía haber en unas criaturas. Todo eso está llevado al cine hoy en día. Y se puede ver, pone los pelos de punta. Quizás para muchos estoy hablando en idioma chino, pero yo los invito a que reflexionemos y nos demos cuenta qué parte de la película nos estamos perdiendo. Cómo es que nuestros conflictos, cómo es que nuestros mandatos, cómo es que nuestras tendencias mezquinas, fuertes, nos hacen poner camisetas cuando no nos damos cuenta, che, ¿qué tiene para decirme este? A ver, ¿qué me insinuó este otro? Este viento, ¿qué quiso decir? No es que le ando buscando para darle significado a todo cuanto ocurre, pero hay cosas que inciden mucho en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, voy por la catedral. Todos los días que uno se da una vuelta por la y ve un féretro, una persona que está sufriendo ahí con un ser que
¿cómo no te va a impactar? ¿Cómo no vas a hacer un buen pensamiento? ¿Cómo no vas a hacer una oración por ese hermano que se está despidiendo? Pero no es lo que te ocurre con el hermano, es lo que ocurre conmigo. ¿Cómo incide eso en mí? Eso tiene que ser motivo de apreciación o de observación, no lo otro. Tratemos de limitar un poco lo que vemos hacia el otro. ¿Cómo nos observamos nosotros? Por ahí pasa todo. Tal cual. Y una vez alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? De eso se trata, de poder empatizar. Me quedaron un montón de preguntas para hacerle. Habrá una nueva vez, ahora. Una próxima vez. Me están apurando, sí, porque ya lo tenemos a Juancito, están bueno. Sí, totalmente, porque hay un montón de cuestiones que me gustaría que hablemos, porque es un tema tan profundo, tan rico y que tiene que ver con esto, ¿no? Justamente con elegir, creer y con prestar un poquito más de atención a esas cuestiones que nos pasan por ahí. Uno a lo mejor se da cuenta que tiene un talento y dice, ¿de dónde me nace esto? O sea, ¿por qué soy tan bueno haciendo tal cosa si en realidad nunca lo hice, nunca lo practiqué, nunca lo estudié y sin embargo soy experto haciendo tal cuestión? Por ejemplo, vamos a hechos concretos y cerquitas nuestros. Tuvimos acá una hermana que tiene un ejercicio de una responsabilidad en la justicia. ¿Para qué la vieron a ella capaz para que pueda hacer lo que está haciendo? ¿Qué fue lo que evaluaron en ella para que ella tenga esta posibilidad? Va a venir un músico. ¿Cuál es el lenguaje íntimo, pero propio de él, que le permite transportarse y decir cosas en la música? Va a venir un narrador, un cuentista como Juan. Humorista, sí. Excelente, tipazo. ¿Qué es lo que me lleva a hacer a mí reír, a hacer reír? Y tener este don, ¿no? Es En tener este este tiempo don. tan difícil hacer reír a las personas. ¿Para qué me lo dieron? Qué importante que es todo eso. Poner en valor todo eso. Tal cual. O de repente encontrarnos con alguien y pensar que ya lo conocimos desde toda la vida. Claro. Esas personas con las que tenemos tanta piel. Seguro. O por ahí ir a un lugar y sentir que ya estuvimos, esos déjà vu que nos pasan. Bueno, la verdad que es un misterio grandísimo. Gracias Juan José por visitarnos. Felices fiestas si no nos vemos. Y igual la verdad ustedes. Que ha sido un placer enorme que esté acá con nosotros. Muchas gracias. Y estoy seguro que habrá una próxima vez y bueno, juntos podremos seguir dando pasos en este crecimiento que es colectivo y al cual, por cierto, estamos todos invitados. De igual manera, creo que con toda la humildad, después de esta nota, mucha gente por lo menos se va a quedar un poquito pensando ahí, reflexionando qué quisieron decir, una cosa así, ¿no? De eso se trata. Tal cual. Muchas gracias. De dejar esa cuestión ahí, esa semillita, como para que, bueno, cada uno se encargue de hacerla crecer, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Fuerte el aplauso. Juan José Sáenz con nosotros. Hacemos otra pausa y ya volvemos.